Este video está dirigido a todos mis colegas creadores de contenido y sobre todo los que crean contenido en Facebook, en Meta. Y esto es porque quiero advertirles de un problema de seguridad muy grande. Hace ya más de un mes me quitaron mi cuenta de negocios y las páginas que tenía ahí adentro. He tratado de contactar a Meta o a Facebook por un montón de lugares, por sus terribles formularios que no llegan a nada, muchísimas respuestas automatizadas que cierran los casos porque no ven nada raro, y también a través de personas que conocen a personas que trabajan en Facebook. Yo les agradezco mucho a todas esas personas que se comunicaron conmigo y que me dieron un contacto directamente de Facebook. Pero a pesar de que ellos trabajan ahí, no es su trabajo hacerlo, así que ellos no deberían de tener ninguna responsabilidad en ayudarme, sino que pues el área de soporte de Meta o de Facebook. Así que quiero contarles qué es lo que me pasó para que no les pase a ustedes. También quiero contarles qué es lo que deben ustedes de hacer, de nuevo, para que no les pase. Así que quiero contarles qué es lo que me pasó para que ustedes tengan una idea de cómo funciona y cuál es el hueco de seguridad que tiene ahí Facebook. También les voy a contar qué es lo que deben de hacer para que esto no les suceda. Y después, al final, quiero tratar con ustedes el qué debemos de hacer nosotros como creadores para que Meta nos escuche y nos ayude, porque es increíble que ni siquiera a creadores muy grandes que conozco, Facebook les hace caso. Y no les hago este video para preocuparlos, pero los ataques cada vez son más elaborados. En estas últimas semanas me he enterado de por lo menos 2 canales más muy grandes que les ha pasado esto, y debemos de tener mucho cuidado. Si bien es cierto que nosotros debemos de proteger todo esto, Meta debería de tener, así como en un banco, la forma de verificar que somos nosotros y que somos los únicos que tienen acceso pues a nuestro dinero en el banco, porque Facebook prácticamente es eso, es nuestro trabajo, del cual viven muchas familias, y si eso se cae, se detiene, se lo roban, pues todas esas familias se ven afectadas, porque al final de cuentas es un trabajo. Así que creo que Facebook se debería de tomar la seriedad de por lo menos ayudarnos a contactarlo, así como YouTube, que YouTube tiene sus deficiencias, pero por lo menos sí hay personas que están dedicadas a eso y que te pueden ayudar. Personalmente he tenido problemas con YouTube, he conocido a muchas personas que han tenido problemas en YouTube, pero lo han podido solucionar con el soporte que está dirigido para eso, pero Facebook no lo tiene. Así que fíjense, lo que me pasó fue esto. Yo utilizo 3 computadoras, 2 para editar y una que tengo aquí en el estudio para controlar mis impresoras. Una de estas computadoras la dejé de utilizar un tiempo y le instalé Vegas. Yo tengo una licencia del Vegas 18 que compré en Humble Bundle, y yo estaba probando una herramienta que se llama Vegasaur. Ya la he utilizado y en esta computadora quería utilizar esa versión de prueba gratuita para hacer una tarea que tiene ese programa o ese plugin, pero que en realidad no utilizo tanto. Así que busqué rapidísimo Vegasaur en internet, lo descargué, pero no me di cuenta que no era la página de Vegasaur. Ahí es en donde empezó el problema. Ese mismo día, por la tarde, yo terminé de editar mi video y la computadora pues se quedó ahí encendida renderizando el video. Y es ahí en donde empezó el ataque. Les voy a contar cómo fue y después qué es lo que en realidad pasó. Yo me di cuenta que mi computadora parpadeó una vez, pero supuse que era parte de la renderización. Yo tengo una VPN por la que me conecto a mis impresoras y vi que esta estaba encendida, no le tomé importancia y después de un rato estaba apagado, pero simplemente es como esa costumbre de ver la VPN encendida o apagada. A eso de las 8 de la noche, porque teníamos una llamada telefónica con una persona muy importante y que no podíamos dejar de lado. Entonces yo suspendí mi computadora, me la llevé a la casa y al llegar iniciamos la llamada, encendí mi computadora y pude ver que en mi correo electrónico llegó un correo sobre el cambio de mi cuenta de correo en Facebook. A mí se me hizo esto muy extraño. Fui a revisar Facebook, me aparecieron todas estas notificaciones que te dicen que si estás iniciando sesión en tu cuenta, te piden que verifiques. Envié una verificación, fui a mi correo para revisarla y la pude ver, pero de repente desapareció. Entonces yo dije, wow, qué extraño está esto, ¿no? Volví a tratar de hacer el proceso en Facebook. Ahora mi cuenta aparecía con otra imagen. Regresaba al correo, pero ya no estaba. Entonces me fui rapidísimo a los correos borrados y me di cuenta que ahí estaban esos correos de notificaciones, tanto del acceso como de el cambio de mi correo por otro y de mi número telefónico por otro que yo no reconocía. Así que todo esto pasó mientras estábamos en esta llamada muy importante. Estaba yo muy distraído de la llamada porque me estaba dando cuenta que todo esto estaba pasando. Terminó esta llamada y le dije al camarógrafo, oye, creo que nos están atacando.
en este momento en vivo. Al darme cuenta que estaban borrando los correos, pues yo dije, me voy a apurar para yo cambiar todo más rápido y que no puedan acceder a mi Facebook, porque ya había otra cuenta de Facebook, al parecer, que tenía mi correo y que me pedían mi identificación para verificar que era mía y que tenía una denuncia por incumplimiento de las normas y que la iban a verificar. Ahí fue cuando me cayó el 20 que en realidad el problema era mi computadora. Así que la apagué porque me di cuenta también que el icono de Wi-Fi había desaparecido. Así que en realidad no podía desconectarla del internet. La apagué de botonazo y por suerte tenía la otra computadora con que edito ahí en la casa. Así que la encendí. Desde ahí terminé de hacer todo mi proceso de recuperación y lo que me di cuenta fue que ellos tienen una cuenta de Facebook señuelo preparada para que cuando a tu cuenta le cambian el correo que tú tienes ahí por otro, tu correo queda en el limbo, entonces ese correo lo meten a esa otra cuenta. En esa cuenta, ellos hacen publicaciones para que Facebook la bloquee. No sé qué clase de publicaciones hagan, pero Facebook bloquea esa cuenta con tu correo con el cual tenías tu otro Facebook. De esa forma, tú puedes a veces recuperar tu cuenta de Facebook y es por eso que muchas veces ustedes escuchan que dicen, ay, recuperé mi Facebook, que me trataron de hackear, pero pues le habían borrado todo, mis amigos, mis fotos, etcétera. Pero no, en realidad lo que recuperaste es una cuenta señuelo. Tu cuenta de Facebook original, ellos se la quedaron. Como yo me apuré, pude darme cuenta de la cuenta señuelo y recuperar mi cuenta de Facebook original. Pero lamentablemente, yo no la pude recuperar con mi correo original. Tuve que decirle a Facebook, oye, ¿sabes qué? Este es un nuevo correo que estoy utilizando porque el otro está atorado en esta cuenta. Así que pude recuperar mi Facebook original, pero al entrar me di cuenta, para los que utilizan Facebook, sabrán que tenemos el área de business, de negocios, y dentro están todos los recursos que son nuestras páginas, Instagram, etcétera. Entonces, tanto las páginas como la cuenta de negocios se la habían transferido a otro usuario, porque obviamente yo era el administrador y entonces se supone que yo di permisos a través de mi correo y de esta verificación de 2 pasos para poder transferir mis cuentas de negocios y mis páginas, la de Drompedia, Nada que Hacer y Regular. Así que de inmediato me puse a contactar a Facebook, pero Facebook tiene un problema muy grande. Facebook sigue manteniendo tus cuentas de negocios y tus páginas conectadas a tu correo, pero si tu correo está bloqueado en Facebook, entonces no puedes acceder a las páginas, entonces no puedes hacer una denuncia de que algo te pasó con tus páginas, aunque lo hagas en tu Facebook original que ya no tiene tu correo. Así que las personas que se dedican a hacer esto saben que si tu correo lo atrapan en una cuenta denunciada y que ya no se puede recuperar, porque eso es irrevocable con Facebook, si una cuenta fue denunciada y la revisaron y Facebook dijo, esta cuenta ya no funciona y ya no te vamos a dejar utilizarla, esa cuenta ya no la puedes utilizar nuevamente como deberías de hacerlo. Entonces estas personas aprovechan ese hueco enorme para adueñarse de tus cosas. Y a mí me parece una tontería que a Facebook o Meta no tenga un delay o un retraso a la hora de transferir cosas tan importantes como una cuenta de negocios o una página. Simplemente le estás pasando toda tu información financiera, ganancias, dinero, publicaciones, etcétera, a otra persona solamente con verificar tu correo electrónico. Y eso me parece muy, muy peligroso porque ni siquiera el banco hace eso. Los bancos tienen sus problemas, pero los bancos pues verifican que seas tú y si no, suspenden tu cuenta cuando ven esta actividad sospechosa, hasta que pues tú vas físicamente al banco y les demuestras que eres tú. De nuevo, no me quiero meter con los bancos, pero los bancos tienen sistemas de seguridad muy bien hechos y a lo que voy es que Facebook simplemente transfiere todo sin más, cuando en realidad hay activos muy grandes ahí. Y estoy seguro que ustedes, colegas creadores de contenido, saben esto y han sentido eso de, bueno, ¿qué pasa si un día pierdo acceso a mi Facebook? Bueno, pues esto es lo que pasa. Así que levanté muchísimos tickets, todos por medio de los formularios de Facebook, pero todos fueron rechazados porque no fueron creados con el correo que alguna vez estuvo ligado a mis cuentas de negocios. Ya sé que esto parece muchas vueltas, que tal vez suene complicado, pero por medio del contacto de Facebook a través de sus formularios fue imposible. Todos los días levantaba un nuevo ticket, todos los días me lo cerraban y me decían que no había nada que hacer. Siempre era el mismo sistema automatizado con las mismas respuestas. Yo publiqué esto en mis redes y muchas gracias a todas las personas, a todos los amigos que se acercaron, que me ofrecieron su ayuda, un contacto. Y es por eso que les digo, he contactado
a muchas personas que trabajan en Meta, pero no han podido ayudarme. Y de nuevo, está bien. Su trabajo es de ventas. Su trabajo es de posicionamiento de la plataforma. Su trabajo no es dar soporte. Y lo entiendo. Estoy agradecido con la información que me han dado. Pero después de un mes y ciertos días, no he podido recuperar nada. Lo peor de todo es que ya pasó el ciclo de pagos y obviamente no me llegó el pago. Lo que sí me llegó fueron las notificaciones de que ya se realizó el pago a mi correo anterior, donde tenía mi cuenta de Facebook y mi cuenta de negocios, pero que no puedo utilizar para iniciar sesión porque pues está atorado en una cuenta denunciada, la cual ya no se puede recuperar. Facebook dice que es irrevocable. El único soporte que recibí fue para recuperar mi cuenta de Facebook con otro correo. Así que me ayudaron y agradezco mucho esta ayuda, pero no era lo que necesitaba, a pesar de que les envié toda la información de lo que había pasado. Y me ayudaron a recuperar mi cuenta de Facebook y me dijeron, ya está, ahí tienes todo. Pero en realidad solamente le cambiaron de nuevo el correo a mi cuenta de Facebook. Pero ese correo no está ligado a mis páginas ni a mi cuenta de negocios. Entonces otra vez ahí hay un hueco de seguridad tremendo, porque ni siquiera Facebook revisa los historiales de cambios de propiedad, etcétera. Les puse horas específicas. O sea, es muy fácil darse cuenta en el historial de cambios de la cuenta qué fue lo que pasó. De nuevo me regreso a los bancos. Digo, si te vas de viaje y quieres comprar algo en otro lugar, a veces a los sistemas dicen, oye, ¿por qué está haciendo compras en un lugar en donde este tipo no existe o no vive? Por eso es que ahora ya pueden ver nuestra ubicación con el teléfono en donde tenemos nuestra cuenta, porque pues esa es una forma de también autentificar en dónde estamos haciendo compras. Pero bueno, eso es aparte. Esto es a grandes rasgos lo que me pasó y todo sucedió por ese programa que bajé de una página que no era la oficial de Vegasaur. Yo solamente busqué Vegasaur y entré a una página que es muy parecida a Up2Down. Desde ahí lo descargué, lo instalé. Mi computadora pues no hizo nada. Ya después me metí bien a Vegasaur, lo descargué y ya funcionó. Y ese fue mi error. Ahora, me he dado cuenta que como obtuvieron toda mi información, trataron de acceder a otras páginas, a otros servicios, otras cosas que tenía. Pero hasta esas páginas y servicios te notifican muy bien. Y lo que hacen, y eso es algo que amo de la cuenta de Google, de Gmail que tiene mi YouTube, fue que identificó que había una actividad extraña en mi cuenta y cerró la sesión. Pero ya había sido muy tarde, ya había sucedido todo esto. Y ahí es en donde yo me di cuenta, gracias a la información que me dio Google, que habían accedido a mi computadora a través de una aplicación y es por eso que tenían acceso a todos mis métodos de verificación. Así que los que digan, es que tienes que activar el método de verificación de 2 pasos y tus contraseñas y todo. Si alguien tiene acceso a tu computadora, tiene acceso a todo, a tu correo, a todo lo que tienes ahí abierto. Así que la verificación de 2 pasos no sirve de nada porque el correo se utiliza para crear y recuperar la verificación de 2 pasos. Digo, no era trabajo de Google ayudarme a cerrar mi sesión para que no me siguieran atacando con Facebook, pero lo hicieron un poquito tarde, pero pues de nuevo, no era su trabajo. Así que eso es como lo hicieron en resumen. Así que quiero decirles que hay muchas formas de hacer que esto suceda en sus computadoras. Últimamente me han estado llegando también y a muchos amigos estos mensajes de texto que te dicen que tienes un mensaje y que ya se intentó entregar, que es el intento 2 de 2. O que tienes un paquete de correos de México y que tienes que pagar 40 y tantos pesos para que te lo puedan enviar. También llegan muchos correos que se parecen muchísimo a los de Meta, porque tienes que verificar tu cuenta, porque tienes que revisar una configuración, tienes que actualizar tus datos, etcétera. Son muy convincentes. Si te agarran en tus 5 minutos, tú le picas porque estás atareado, estás trabajando, estás recibiendo algo y ya te urge que venga. Entonces cada vez hacen más sofisticado esto y no es cuestión de si te va a pasar o no, lamentablemente, sino cuándo te vas a descuidar y te va a pasar. Y es por eso que debemos de cuidarnos, pero también pedirle a las empresas que nos ayuden a cuidarnos. Así que lo primero que tenemos que hacer es, si ya te pasó esto, debes de cambiar obviamente todas tus contraseñas de todo, además de que todas tus computadoras, por seguridad, debes de formatearlas. Lo que yo hice aquí en el estudio fue aislar todo, es decir, desconectar todo del internet y volver a formatearlo, incluso mis impresoras 3D, porque 3 de ellas utilizan Linux. Así que dediqué varios días a limpiar todo y también a resetear mis routers, mis antenas, cambiar contraseñas. Fue toda una odisea, pero es algo muy importante que deben de hacer, porque si no lo hacen en cualquier otro momento,
van a volver a acceder a su computadora y van a volver a hacer con cualquier nueva cuenta que tengan. Otra cosa que deben de hacer es tener un antivirus actualizado. Yo, como me sentía Juan Camaney y decía, a mí nunca me va a pasar eso, porque yo usualmente no descargo nada de internet, ni juegos, ni programas, ni nada. Llevo años sin un antivirus. De hecho, yo desactivo el antivirus de Windows, solamente dejo abierto el firewall, pero ya me enseñé que hasta el mejor cocinero se le va un tomate entero. Ya vieron que se me fue un tomatote, así que contraten un buen antivirus, el que ustedes quieran. Yo no soy para recomendarles ninguno, ustedes investiguen y busquen. El chiste es que todas sus computadoras estén protegidas, que no descarguen ni abran enlaces, porque esto se descarga solamente al apretar un enlace. Ellos no acceden a tus cuentas desde otros lugares, sino hasta que pues lo hicieron y cambiaron todo desde tu computadora. Así es como lo hacen. No es que la verificación de 2 pasos no sirva, sino que pues se la saltan al tener acceso directo a tu computadora. Otra cosa que les recomiendo es que las computadoras que no utilicen por un tiempo prolongado, o sea, un día o más, cierren las sesiones y quítenle la opción de recordar las contraseñas, porque no sirve de nada que cierres tu sesión para que solamente le des en iniciar sesión y ya todos los datos estén ahí guardados. Yo sé que qué flojera, pero por seguridad y porque todos nuestros activos están ahí arriba, debemos de preocuparnos en recordar siempre nuestras contraseñas, en hacerlas seguras y sí cambiarlas por lo menos cada 2 o 3 meses. Yo les recomiendo para esto que hagan una convención. Tal vez todas mis cuentas van a tener la contraseña del nombre de mi perro, pero además les quiero poner mi fecha de nacimiento y el nombre del servicio al revés o configurado en números. Eso se llama convención en programación. Obviamente una convención se utiliza para que todo el mundo que entre al programa pueda editarlo y sepa la estructura y qué es lo que se está haciendo con comentarios, organizando la información en diferentes lugares, pero aquí nosotros en nuestra mente vamos a saber que en lugar de aprendernos una contraseña, en nuestra mente tenemos nuestra propia convención en donde sabemos cuál es la estructura del correo para cada uno de los servicios. Si me gustan los autos de radiocontrol, a lo mejor voy a relacionar cada uno de mis servicios con cada uno de los carros de radiocontrol que tengo, o el maquillaje que utilizo, el shampoo, yo qué sé. El chiste es hacer convenciones para crear y continuar cambiando nuestras contraseñas. Naturalmente, siempre activar de todas formas la verificación en 2 pasos, pero muy importante, cerrar las sesiones, apagar las computadoras y tener antivirus. Eso es desde nuestro lado. Obviamente, en todos los sistemas de seguridad, el eslabón más débil siempre es el usuario. Así que tengan mucho cuidado a qué le dan clic y qué descargan. Lo mejor que pueden hacer cuando les llega algo de un envío o de Facebook es meterse directamente a las páginas de envíos o directamente a Facebook e ir a esa sección para que revisemos si en realidad está sucediendo o no, si en realidad nos están enviando o no. Si nos están diciendo que vamos a recibir un paquete de Correos de México, pero no pedimos nada por ahí, ¿para qué te metes? Métete a tus páginas en donde hiciste pedidos y desde ahí haz el seguimiento. Yo sé que es muy cómodo darle clic, pero esas sí, algunas sí dan pena y son súper chafas los mensajes, luego te das cuenta. Ahora, también ustedes pueden copiar y pegar esos enlaces en navegadores web. Hay uno que se llama Kiwi, me parece, que te ayuda a identificar si es un ataque o no. Así que hay mucha información al respecto. Ahí se las dejo abajo en la descripción porque nos podemos echar toda la vida platicando aquí sobre eso. Pero ahora vamos a hablar sobre lo importante. Nosotros como creadores, ¿qué debemos de hacer para que Meta voltee a vernos y nos ayude? Yo entiendo y sé, yo puedo entender cómo el business model de Meta es todos los anuncios que venden. Facebook ya producía muchísimo dinero sin la necesidad de tener creadores de contenido a los cuales les paga por crear contenido, porque en realidad todos los usuarios de Facebook creaban contenido y de esa forma pues ellos vendían publicidad, vendían nuestros datos y ganaban dinero, y sigue siendo su forma de ganar dinero, solo que unos años para acá empezaron a ofrecer la opción de que los creadores pudiésemos monetizar ese contenido para que ellos también le pusieran anuncios, pero aún así su grueso de ingreso no es el de los creadores, es el de todos los anuncios que le ponen a los usuarios comunes y corrientes en sus publicaciones y además en lo que hacen los creadores. Y es por eso que, en mi opinión y solo mía, es que ellos no invierten en cuidar a los creadores, porque a final de cuentas todos siguen utilizando la plataforma. Ahora, la solución no es dejar de subir videos ni hacer una propuesta, sino que simplemente alcemos la voz para que Meta nos escuche y nos dé una opción válida de ayuda, de soporte, que mejore las autenticaciones
con creadores de contenido. Facebook es relativamente joven a la hora de trabajar con estos temas, pero por ejemplo, comparándolo con YouTube, que lleva muchísimo más tiempo, puedo entender cómo YouTube verifica que tú seas tú, cómo YouTube da soporte y cómo te ayuda o te puede llegar a ayudar. Vamos, por lo menos YouTube tiene personas que están en contacto con los creadores y que te pueden ayudar a la hora de tener problemas. Y que si tal vez un amigo de un canal, vamos a decir, más pequeño tiene problemas y te lo cuenta a ti, tal vez tú puedes canalizarlo con esa persona, cosa que Facebook o Meta no tiene. De nuevo, conozco a muchos creadores muy grandes que Facebook no los escucha en caso de requerir soporte. Así que yo los invito a alzar la voz, a que cuenten sus historias para que todos seamos más conscientes y cuidemos mejor nuestras cuentas, seamos creadores o no. Y dos, ayudar a que el internet sea mejor, pidiéndoles o forzando o yo que sé a las empresas a que nos ayuden a mantenerlo así con mejores sistemas de verificación y de seguridad. Siempre van a haber huecos, así como este hueco en donde se puede transferir todo lo que sea y pueden atrapar tu cuenta de correo en una cuenta denunciada. Suena muy elaborado, pero así pasan las cosas. Así que creo que eso es lo único que podemos hacer. No puedo creer que yo como creador tenga que estar buscando el contacto de las personas que trabajan en Facebook México, al director, al industry lead, a los de ventas y esperando que me respondan cuando ese no es su trabajo, pero porque no hay personal de soporte ni hay quien te pueda ayudar a darle aunque sea seguimiento a tu caso, a suspender la cuenta en lo que se resuelve esta controversia. Ellos sí te bloquean tus videos y todo si ven que hay algo raro y se tardan un montón en verificarlo, pero si tú pides que bloqueen una cuenta que tiene tus datos para verificar que se la robaron o no, no suceda. Entonces, pues ahí está, esto es lo que me pasó. Cuídense mucho, espero no haber omitido nada, pero sí es muy importante que alcemos la voz, que comenten y que tal vez si conocen a alguien grande en Facebook o en Meta, les hagan llegar esta información, porque estoy seguro que Meta tiene todos esos datos, sabe qué es lo que está pasando, pero tienen un volumen también tan grande de problemas que pues es una bola que no han podido solucionar. Así que sigo buscando cómo recuperar mis páginas y mi cuenta. Creo que por lo menos, si es que se llega a solucionar este problema, los ingresos de este mes que ya fueron depositados a estas personas, pues ya se perdieron. Y piénsenlo, es como si les dijeran a ustedes, ¿sabes qué? Este mes de tu trabajo no lo vas a recibir porque alguien más dijo que eras tú. Y además, ¿quién sabe si te paguemos los próximos? Porque pues no te sabemos ayudar. Muchos te dicen, pues crea otra página. Sí, se puede. El problema es que hacerlas crecer y que produzcan lo que estaban produciendo antes para poder seguir manteniendo toda esta maquinaria que uno lleva manteniendo desde hace años, porque el crecimiento toma tiempo, pues no es tan fácil, no es decir, crea otra página y ya, es mucho más que eso. De nuevo, de esto viven familias, ustedes como creadores lo saben, tal vez este comentario lo hago para las personas que no se dedican a esto, ustedes creadores me entienden muy bien, pero bueno, cuídense mucho, los mantendré informados de qué es lo que pasó y pues ojalá y Meta, Facebook nos ayude. Muchas gracias a todos los que han tratado de ayudarme, de verdad, se los agradezco de corazón. Y a los que he molestado en Facebook, México, Brasil e Inglaterra, una disculpa, no es su trabajo, pero pues estoy desesperado. Nos vemos.